Bueno, Victoria, cuando hayas hecho entrar, avísame, así vamos a dar comienzo. En este momento están todos los participantes admitidos, Silvia, así que cuando quieras podemos comenzar. Bueno, cómo no. Bueno, muy buenas tardes. La verdad que para mí es un gran placer, en representación de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, presentar y coordinar este encuentro sobre aspectos procesales de la restitución internacional de niños, niñas y adolescentes. Para eso vamos a contar con dos prestigiosísimos referentes de todo el tema, de la temática que vamos a tratar hoy, que son la doctora Graciela Tagle y el doctor Tomás Dillon, ¿sí? Y bueno, ustedes sabrán que es un tema que a medida que pasa el tiempo parece que va recobrando todavía mayor protagonismo. Ustedes saben bien que todo el tema de la globalización, de la comunicación entre estados, de las familias multiculturales, hace que se produzcan estos fenómenos de traslados ilícitos de niños y también retención ilícita de niños, con todo lo que implica en una persona que se está formando, en cuanto al desarraigo, en cuanto a veces a la falta de comunicación con sus referentes afectivos, con su otro progenitor. Entonces me parece que es un tema de gran utilidad y que va a ser útil contar con la participación de Graciela y de Tomás, la doctora Tagle y el doctor Dillon, para echar un poco de luz a todos los grandes conflictos que a veces se presentan diariamente en los tribunales, no solamente para la judicatura, sino también para los abogados que ejercen la profesión y que tienen que plantear estos temas en los tribunales, ¿sí? Así que, si ustedes me permiten, voy a hacer la presentación de la doctora Tagle, que va a ser la que en primer lugar va a hablar. La doctora Tagle se va a referir al convenio sobre los aspectos civiles de sustracción internacional de los niños, su finalidad, la función del juez de la red internacional de jueces de la Haya, todos los aspectos procesales. Y bueno, ¿qué decide la doctora Tagle? La doctora Tagle es representante de la red internacional de jueces de la Haya en nuestro país. Es coordinadora de la Oficina de Cooperación Judicial Internacional del Tribunal Superior de Justicia de la provincia de Córdoba. Fue juez de familia, juez de primera instancia de familia en la provincia de Córdoba. Ha publicado numerosísimos trabajos de investigación y trabajos referidos al tema de la restitución internacional de niños. Recientemente, salido del horno, ¿no, Graciela? Salido del horno está su nuevo libro, que es una obra colectiva sobre restitución internacional de niños y el régimen comunicacional, aspectos prácticos desde una mirada nacional e internacional, donde también participó como coordinador el doctor Tomás Dillon, ¿sí? Bueno, ha escrito numerosos artículos sobre el abogado del niño, sobre todos los problemas procesales que trae el tema de la restitución internacional de los niños. Y por otro lado, ha tenido y tiene una fecunda labor en lo que es el aspecto legislativo, es decir, en aquellos proyectos para poder hacer aplicable el tema de los convenios de la Haya y de la Convención Interamericana. Y así tenemos que es autora de la iniciativa legislativa de la Ley de Procedimiento para la aplicación de los convenios sobre restitución internacional de niños, es integrante del grupo de expertos de elaboración del protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios de sustracción internacional, es coautora en calidad de experta del protocolo para la implementación de la mediación y la aplicación de los convenios de sustracción. En sí, es citada y llamada por todas aquellas provincias que están justamente ahora dictando sus normas procesales sobre familia en el tema de restitución internacional
de los niños, aparte de los reconocimientos y premios académicos que ha tenido. Graciela, podría seguir hablando, pero me parece que si no, el tiempo es tirano, así que te escuchamos gustosamente. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Muchas gracias. Demasiados elogios, la verdad. Bueno, vamos a decir que agradezco especialmente a la Asociación Argentina de Derecho Procesal esta invitación, que va a permitir hablar de un tema tan actual como es la sustracción internacional de niños. Y empiezo así. Hoy no será una disertación más. Esta charla va a ser de utilidad para la vida de cada uno de ustedes. No solo de ustedes, sino de sus hijos, de amigos, de su familia, cuando tengan que tomar alguna decisión importante en la vida, quizás recuerden esta charla. Y comencemos por el flyer, que a mí me cautivó este flyer. ¿Por qué? Porque nos muestra una familia que está atravesando una situación de conflicto familiar y por ello se ve el símbolo de la autoridad de la justicia. Pero esto no acontece en los casos de sustracción internacional de niños, puesto que frente al conflicto, las partes, en lugar de presentarse ante el juez de la residencia habitual, que deberían presentarse, eligen el camino del traslado ilícito. Vamos ahora a explicar un poquito a qué se debe este fenómeno que es tan actual. Hoy, en este mundo globalizado, coexisten distintas situaciones que requieren de la intervención coordinada de dos sistemas nacionales de protección, porque uno solo es insuficiente para realmente proteger a nuestros niños en el plano internacional. Y estos son conflictos familiares internacionales, custodia, contacto, reubicación en el extranjero, sustracción, filiación, obtención de alimentos, o niños abandonados, encontrados en el extranjero, fuera de su país de origen, víctimas de abandono, de abuso sexual, etc. Para dar solución a estos problemas, encontramos limitaciones en un solo sistema nacional de protección, que tienen que ver con la jurisdicción para intervenir en el caso, la ley aplicable, la cooperación jurídica para lograr las notificaciones, obtención de pruebas, medidas de protección, reconocimiento y ejecución de sentencias, acceso a justicia, etc. ¿Cómo vamos construyendo este sistema de protección internacional para efectivamente proteger a nuestros niños? Bueno, por de pronto tenemos la Convención sobre los Derechos del Niño, que precisamente en el artículo 11 nos dice que los estados deberán luchar contra los traslados ilícitos de los niños al extranjero o retenciones ilícitas de los niños en el extranjero, y para ello deberán suscribir acuerdos bilaterales, multilaterales o adherir a los preexistentes. Después tenemos un gran foro de codificación, que es el foro de la Conferencia de La Haya sobre Derecho Internacional Privado, con una veintena de tratados que tienen que ver con materia de familia. Ya los vamos a mencionar. Luego tenemos los tratados internacionales que tienen jerarquía superior a las leyes, como es, por ejemplo, la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, que la llamamos la CEDAW, y también tenemos Belén do Pará, que si bien no tiene jerarquía superior a las leyes, está en este momento en el Congreso el proyecto de ley para darle tal jerarquía. Y si vamos a la Conferencia de La Haya, tenemos por de pronto el tratado que vamos a hablar hoy día, la Convención sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores. Tenemos la Convención del 96 con un nombre muy largo, pero que habla de la competencia, la responsabilidad parental, en fin, es un nombre largo, pero que todavía no está vigente en nuestro país, y desde el año 2015 está en el, entró al Senado, pero ha quedado ahí sin que tengamos todavía en vigor esta convención tan necesaria. Y por otro lado tenemos, en el seno de la OEA, tenemos la Convención Interamericana sobre Restitución Internacional de Menores. Bueno, todo es como un paraguas de protección para nuestros niños. Cuando hablamos de sustracción internacional de menores, ¿a qué nos referimos? ¿Cuáles son los casos que se presentan? Cuando uno de los padres traslada al niño al extranjero sin autorización de viaje. Eso es lo que llamamos traslado ilícito.
o cuando el niño sale legalmente del país, pero la fecha prevista para su regreso es retenido en el extranjero. Es lo que llamamos retención indebida. Y la finalidad de estos ambos convenios son garantizar la inmediata restitución de los menores trasladados o retenidos ilícitamente y velar porque los derechos de custodia y visita vigentes en un Estado se respeten en los demás Estados contratantes. Resolver con celeridad un caso de sustracción internacional lleva a desalentar la vía de hecho que representa todo traslado o retención ilícita. Y en cuanto al trámite, tenemos que el artículo 2 nos dice que los estados contratantes adoptarán todas las medidas para que se cumplan en su territorio los objetivos del convenio, y para ello deberán recurrir a los procedimientos de urgencia de que dispongan. La Convención Interamericana habla de los procesos más breves que prevea la ley local. Bueno, y estos convenios están edificados sobre tres pilares fundamentales. Principio del interés superior del niño. Lo entendemos como el derecho del niño a no ser trasladado o retenido ilícitamente, a que se dilucide frente al juez natural sobre el tema de su guarda o custodia, a mantener contacto fluido con ambos progenitores y su familia, y obtener una rápida resolución sobre la solicitud de restitución internacional. El principio de celeridad es transversal a todo el convenio. Lo dice el artículo 2, lo dice el artículo 11. Realmente tenemos que tener muy en cuenta este principio de celeridad, cumplir con los plazos breves que establece el convenio. Pensemos que acá no se decide sobre el fondo de la cuestión, tan solo se va a tratar si el niño debe ser restituido o no a su lugar de residencia habitual. Y el principio de cooperación muy importante, que lo tenemos en el 2642 del Código Civil, también es transversal a todo el convenio. Digamos que el convenio se articula, se trabaja o se aplica con esta articulación de autoridades administrativas y judiciales permanentemente comunicadas. Bueno, esto es lo que entendemos por los pilares, digamos. Yo siempre hablo de pilares. Ahora, cuando hablamos de los conceptos claves, y ahora permítanme, les voy a poner un caso jurisprudencial. Y les voy a poner el caso jurisprudencial que me trae a mí como juez de enlace de la República Argentina hace 15 años. Fíjense, era un tema Argentina-Colombia. Un ciudadano colombiano empieza una relación de noviazgo con una ciudadana argentina. Esto se conocen en Córdoba, comienza su noviazgo, hasta que deciden irse a Colombia allí para formalizar el matrimonio, y bueno, se van a Colombia, se casan, tienen una hija, y al cabo de un tiempo, ya totalmente instalados, el señor trabajando, la señora ocupándose de los quehaceres de la casa, la niña ya en guardería y demás, comienzan los problemas conyugales, precisamente porque la señora se encontró con que no tenía rol en Colombia, no tenía su trabajo, no sabía cómo, digamos, desarrollarse. Entonces deciden presentarse ante el juez de Colombia, el juez de familia, y presentan su demanda de divorcio, y a su vez hacen un acuerdo sobre las cuestiones, sobre la custodia. Deciden la custodia compartida. Bueno, así las cosas, en una oportunidad la señora pide autorización al progenitor para venir a Córdoba, porque tenía su madre enferma. El progenitor da esa autorización por el término de 30 días. Viene a Córdoba con la hija, y al cabo de 30 días, ¿qué pasó? No restituye a la hija. Entonces, vamos a explicar, digamos, estos conceptos clave. Digamos que el traslado fue lícito, porque tenía autorización para venir por 30 días, pero, digamos, el no haber restituido a la niña al cabo de los 30 días hace incurrir en una retención indebida. ¿Por qué? Porque esa retención se ha producido en infracción de un derecho de custodia atribuido en forma conjunta al otro progenitor, con arreglo al derecho vigente del Estado en que el menor tenía su residencia habitual. ¿Cuál es el Estado? Colombia. Es decir, que tenemos que aplicar la ley de Colombia para saber cómo regula Colombia la custodia. Y regula de la misma forma que el Código Civil argentino. Es decir, para salir del país hace falta una autorización del juez o anuencia de partes. Bueno, la custodia puede ser de pleno derecho, de una decisión judicial o administrativa, o por un acuerdo vigente según el derecho del Estado, por ejemplo acá, de Colombia.
Bueno, después vamos a otro tema que es precisamente la custodia. ¿Qué dice el convenio de custodia? No es solo el cuidado del menor, sino el derecho a decidir sobre su lugar de residencia. En particular, esto es lo que entiende por custodia el convenio. El derecho a decidir sobre su lugar de residencia, que claramente acá la progenitora no lo tenía, conforme la ley de Colombia. Y, por otra parte, tenemos que la residencia habitual se refiere a una situación de hecho que supone estabilidad y permanencia y alude al centro de gravedad de la vida del menor, con toda exclusión a domicilio. ¿Dónde tenía la residencia habitual? En Colombia. Ahí tenía su jardín, su servicio de salud, etc. Estos son los conceptos claves. La Corte nos ha dicho algo importante. El centro de vida no puede adquirirse a través de un acto ilícito. Esto es en relación a la residencia habitual. Y últimamente también nos ha dicho en un fallo reciente que la residencia habitual es el lugar en el cual los niños viven y establecen vínculos durables por un tiempo prolongado. Vamos a ver cómo funciona el convenio. Y seguimos con este caso. ¿Qué hizo el progenitor colombiano? Inmediatamente se dirigió a la autoridad central. Es decir, bajó de la aplicación el formulario. Llenó el formulario a la Autoridad Central de Colombia. La Autoridad Central es el funcionario que va a cumplir con todas las obligaciones que emanan de los convenios. Ustedes saben que un país, una vez que ratifica un convenio, la autoridad tiene que nombrar una autoridad central que va a cumplir con todas las mandas del convenio. Entonces se dirige a la autoridad central, llena el formulario, que se puede hacer por internet en este momento, y esa autoridad central, que se llama requirente, una vez que tiene completo el formulario, lo remite a la autoridad central requerida, que en este caso es la de la República Argentina. Una vez que ve la autoridad central requerida de Argentina que todo está en conforme, lo que debe ser todos los datos, trata de localizar a la sustractora y a la menor. En este caso la localizó en la ciudad de Córdoba. Trató de lograr una solución amigable, no lo logró, entonces incoa el procedimiento judicial, ¿no? Es así como funciona el convenio. Y ahora, uno que está con que tiene este caso de restitución internacional, que es muy importante que se sepa que no es solamente algo que el juez va a resolver, es todo el juzgado que se tiene que mover frente a un caso de restitución internacional, porque los plazos nos corren, son muy exiguos. Entonces, por un lado, se sabe, conforme lo dice el artículo 11, que tiene 6 semanas para resolver. Esto es lo que se llama plazo razonable. Por otro lado, tenemos un artículo que es fundamental para mí, que es el artículo 12, que establece la obligación genérica de restituir. Y este artículo nos dice claramente que si el proceso se ha iniciado dentro del año calendario en que se tuvo conocimiento del traslado o retención, procede la inmediata restitución del niño. Si se hubiera iniciado vencido el año, nos dice el segundo supuesto, procede la restitución, ya no inmediata, salvo que se acredite que el niño ha quedado integrado a su nuevo medio. Y esto es muy importante porque va a depender de la prueba que despache el juez y la prueba que presenten los letrados. Vamos ahora a las excepciones. Las excepciones están previstas, bueno, ya les mencioné una que es la integración al nuevo medio, ¿no? Y están previstas en el artículo 13. 1A nos dice, falta de ejercicio efectivo del derecho de custodia o consentimiento previo o aceptación posterior al hecho ilícito. En el caso del padre colombiano, sería que ya teniendo conocimiento que la madre no iba a retornar, dijeron, bueno, perfecto, estoy de acuerdo, no retorne, estoy de acuerdo con este nuevo lugar de residencia para mi hija. O el grave riesgo de daño físico o psicológico o situación intolerable. Es lo que llamamos 13.1b. O el 13, segundo apartado, que sería la oposición del niño con edad y madurez suficiente para tener en cuenta su opinión, o la excepción extraordinaria cuando no lo permiten los principios fundamentales del Estado requerido en materia de protección de derechos humanos y de libertades fundamentales. Este artículo 20 muy pocas veces se ha utilizado. Fíjense que en pandemia no se ha utilizado. Y vamos a hablar de la excepción que es la más
la que encontramos con mayor frecuencia, que es la excepción del artículo 13.1b. Y voy a recurrir a la guía de buenas prácticas, porque nos indica cómo tenemos que manejarnos con esta excepción. Y la vamos a describir en 3 pasos. El primer paso, tenemos que hacer un análisis preliminar. El primer interrogante que deberá responderse el juez, si las alegaciones realizadas por la parte sustractora tienen per se el carácter y el suficiente nivel de detalle y contundencia como para poder constituir un grave riesgo. En segundo lugar, el segundo paso sería el juez decidir tener por todas las alegaciones realizadas, corresponder evaluar el riesgo alegado, la prueba y en el proceso. Al momento de valorar la procedencia de la excepción, el juez debe considerar no solo la prueba aportada y la información recabada, y también es muy importante la información que la autoridad central del Estado requiriente pueda hacer llegar con la solicitud, que refiere a un informe socioambiental del niño en el lugar de residencia habitual. Todo eso es muy importante, pero también es muy importante las medidas de regreso seguro que estuvieran disponibles en el estado de residencia habitual. Y el tercer paso es la decisión del juez. Valorada la prueba, las medidas de protección disponibles para el caso concreto, corresponde al juez formularse la última pregunta. ¿Puedo tener por configurado el grave riesgo habiendo medidas de protección en el lugar de residencia habitual? Si esta respuesta es negativa, es decir, hay grave riesgo, pero yo tengo medidas de protección, ordenará la restitución. Caso contrario, no está obligado a ordenar la restitución y la decisión la tomará teniendo en cuenta su discreción. La gran ventaja de la adopción de las medidas de protección es que si hay grave riesgo comprobado y estas medidas se encuentran disponibles y pueden ser ejecutadas, se operará la protección requerida y no será necesario rechazar la restitución. Ustedes saben que el rechazo de la restitución es una solución imperfecta. Del mismo modo, estas medidas podrán aplicarse en los casos en que no se tenga por configurado el grave riesgo, pero se considere necesario para cumplir con el objetivo convencional de lograr un regreso seguro. Y estas medidas pueden estar vinculadas con el ofrecimiento de garantías que permitan, por ejemplo, esta mañana tuve este caso, la celebración de una rápida audiencia en el lugar de residencia habitual. En el caso de esta mañana fue Francia. O, por ejemplo, la custodia provisoria de la niña o niño con la sustractora hasta tanto se llegue a estar en presencia del juez natural, custodia transitoria por muy poquitos días, o la provisión de recursos que permitan el acceso a la justicia, o alimentos transitorios para que le permita a la sustractora pasar sus primeros días en el lugar de residencia habitual. Y llegamos a la sentencia. La sentencia, lo más importante, y si yo les hablo de este caso que resolví, en realidad lo pude resolver por acuerdo de partes. Es decir, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, una vez admitida la demanda, inmediatamente se tienen que despachar medidas de protección, prohibición de salir del país, mudar de domicilio, mudar de jurisdicción. Y también es importante ordenar que el equipo técnico haga un informe psicológico del niño o niña, preguntándole concretamente si este niño o niña hoy pudiera tener un grave riesgo en caso de ser restituido. Entonces, cuando el juez llega a la audiencia, tiene ese dictamen psicológico del equipo técnico. Esto es muy importante. Y esto permite muchas veces poder resolver rápidamente en la misma audiencia. Bueno, o sea, se puede resolver por acuerdo de partes en la misma audiencia, se puede resolver directamente sin acuerdo de partes, el juez resuelve la cuestión, o a través del equipo de mediadores, es decir, a través del método alternativo de resolución de conflictos. Ya les voy a hablar de eso, ustedes saben que está vigente el proyecto piloto de la mediación en estos casos, es decir, los mediadores trabajan a la par del juez, digamos,
no suspende el proceso judicial y pueden llegar a acuerdos que son muy interesantes porque esto pacifica mucho el conflicto. Bueno, ya les he hablado del proceso, ahora vamos a hablar de mi actividad como juez de la red, que hace 15 años que estoy como juez de la red. Ahora tengo mi compañera, que es la doctora Marcela Trigini, que desde el año 2021 me acompaña también en esta función. El juez de la red internacional actúa de canal de comunicación y enlace con los jueces dentro de su jurisdicción, con los jueces de otros estados contratantes y en colaboración directa con la autoridad central para asegurar la correcta operatoria del convenio. Las funciones son de carácter general, a nivel interno, se está a disposición de los jueces que tienen que tramitar y resolver un caso de restitución internacional de niños, trasladándole un poco la experiencia, la jurisprudencia, la doctrina aplicable, cuál es el convenio que tienen que aplicar, etc. A nivel, pero quien tiene la decisión es el juez competente. Es una función de colaboración. A nivel internacional, contesta las preguntas de jueces extranjeros. En este caso, por ejemplo, el otro día contesté una pregunta de un juez de Alemania que me preguntaba cómo se regula la custodia en la República Argentina. Y con relación a la autoridad central, es fluido, el contacto es permanente, es diario, 5 llamadas, 6 llamadas. De hecho, el domingo estuvo la autoridad central en la provincia de Córdoba y tuve el gusto del domingo poder estar 3 horas trabajando con la autoridad central. Es decir, es una relación de trabajo, una relación muy fluida, de contacto permanente, y realmente el éxito de, digamos, de la aplicación del convenio depende mucho de esas relaciones, digamos, de confianza mutua entre los jueces y las autoridades centrales. En los casos específicos, digamos, llevamos adelante las comunicaciones judiciales directas en el ámbito internacional. A los fines de encauzar las comunicaciones judiciales entrantes, iniciar o facilitar las salientes, la autoridad central o los jueces pueden solicitar que el juez de la red internacional inicie o facilite una comunicación judicial. En definitiva, ponemos a dos jueces en contacto, a dos jueces competentes en contacto, y que estos jueces que están implicados en un caso específico los ponemos en contacto a través de una comunicación. Y yo me he permitido hablar un poquito de las estrategias para disminuir la duración de los casos, porque como dijo acá Silvia, he trabajado mucho en temas, en iniciativa legislativa. Es que este caso que yo tuve que resolver, ¿cómo lo pude resolver dentro de los plazos convencionales? Porque en Córdoba ya existía fuero de familia, tribunales especializados en materia de familia, equipos técnicos especializados en esta materia y una ley de procedimiento para tramitar y resolver estas cuestiones. Por lo tanto, cuando recibí, digamos, este caso, dije, bueno, hay que aplicar el trámite más breve que prevé la ley local. Fijé una audiencia que permite alegación y prueba, previo, por supuesto, a ordenar las medidas cautelares. Entonces, pude resolver dentro de 6 semanas, pero les cuento realmente que es una actividad de todo el juzgado, porque se corre mucho con estos casos. La primera estrategia, entonces, que puedo identificar refiere a la estructura procesal a aplicar a estos casos. En estos procesos, tanto la ley modelo interamericana como la ley de Uruguay, como la ley de Córdoba 10.419 y la ley de Neuquén también, disponen la estructura monitoria. Esto es, el proceso inicia con una sentencia que dispone la satisfacción de la pretensión de la parte actora o requirente. El juez, liminarmente, sin oír a la contraria, dispone la restitución dentro del plazo de un día. En caso de plantearse excepciones, la orden queda en suspenso y se sustancia el incidente. No se admiten cuestiones previas, incidentes ni reconvenciones. De no oponerse excepciones, o una vez desestimadas estas, el mandamiento de restitución queda firme y debe ejecutarse. Esa es una de las estrategias principales, la estructura, digamos, procesal. En cuanto el juez debe actuar como verdadero director del proceso, con amplios poderes de impulso del procedimiento, iniciativa probatoria, control de la prueba, para rechazar toda aquella inadmisible, inconducente, manifiestamente impertinente. Esto es muy, muy importante, no despachar pruebas o pruebas inoficiosas. Esto es muy importante, que el juez sea muy riguroso en el tema de la prueba.
Muy importante también que en estos casos haya concentración de competencia. Esto existe en Uruguay, lo plantea también la ley modelo interamericana y también la ley de Córdoba. Es decir, tenemos concentración de competencia y esto indica que son jueces especializados, entrenados. Jueces que no solo están entrenados ellos, sino que tienen todo un equipo entrenado, que están en contacto con Interpol en forma permanente, con las autoridades aeroportuarias, que están en comunicación permanente con la CENAF, con el equipo técnico. Entonces, pueden resolver. Son jueces que van al aeropuerto a acompañar al niño en el caso del retorno. Muy importante también el interés superior del niño, conceptualizado, digamos, en estos casos. Es un principio rector. Pensemos que toda sustracción internacional vulnera principios, vulnera el derecho de no ser trasladado o retenido al niño, vulnera el principio de vivir con ambos progenitores, vivir en el seno de una familia, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante el interés superior del niño como principio rector. Tener en cuenta los principios procesales, 706, los principios de oficiosidad, celeridad, de cooperación del 2642. Los plazos, todos los plazos procesales tienen que ser breves, improrrogables, fatales, con habilitación de la feria judicial. Intervención de los ministerios fiscal y de la defensa pública de menores y también la intervención de la autoridad central. La prueba, limitar la admisibilidad de la prueba, acreditar los presupuestos de los convenios y las excepciones. Fíjense que la ley de Córdoba dice que la resolución que admite o deniega el despacho de diligencias probatorias no es recurrible. Y los recursos solamente es recurrible en estas tres legislaciones que estoy mencionando, la inadmisión de la demanda y la sentencia definitiva. Y en Córdoba tenemos que el Tribunal Superior de Justicia es Tribunal de Apelación. Entonces, suprimimos una instancia de si la sentencia es apelada, va directamente al Superior Tribunal de Justicia. En Uruguay, estos casos no van a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Otra de las estrategias para disminuir la duración de los casos es, bueno, la audiencia, fundamental fijar la audiencia, todo se concentra en esta audiencia donde el juez ejerce la función conciliadora que es tan importante. Explicarle a las partes de qué proceso se trata, qué estamos hablando. De no lograrse la conciliación, se fijan los hechos, el juez se expide sobre los medios probatorios ofrecidos por la parte, rechazando in limine toda la prueba inadmisible, inconducente o manifiestamente impertinente. Muy importante la videoconferencia como herramienta indispensable en las audiencias y en el diligenciamiento de la prueba para avanzar en la digitalización del Poder Judicial, lo que acelera los tiempos de estos procesos. Por supuesto, hay que escuchar al niño, a las partes, a los representantes de los ministerios, y se puede dictar sentencia en la misma audiencia, en el caso que yo les comentaba, dicté sentencia en la misma audiencia porque no había prueba que despachar o dentro de los 5 días. Y muy importante también tener en cuenta la mediación. Se dispone desde el inicio del proceso la mediación como método alternativo de resolución de conflictos y se aplica el proyecto piloto de mediación aprobado por la Comisión de Acceso a Justicia en el año 2020. Después, si queda un poquito de tiempo, podemos hablar de este proyecto piloto. Bueno, yo tengo estadísticas también que podría, digamos, refrescarle. Por ejemplo, con esta ley de Córdoba, tenemos que un caso de restitución se resolvió en 55 días, tenemos otro que se resolvió en 32 días, tenemos otro que se resolvió en más tiempo, porque justamente ahí se fijó, ahí se presentó el tema de la perspectiva de género, la violencia doméstica, y ahí se demoró un poquito más, pero ese caso sirvió para que la Corte fijara jurisprudencia, que seguramente Tommy nos habla de esto, y bueno, realmente tenemos muy buenas estadísticas que las puedo compartir si ustedes quieren, porque realmente, bueno, digamos, tener una ley de procedimiento y esta estructura procesal es muy importante, acompañado de la concentración de competencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Graciela, la verdad, un placer escucharte, y bueno, después si tenemos un ratito, cuando terminemos con Tomás, y si hay preguntas para hacer, si quieren podemos mostrar las estadísticas o contactarlo para que la puedan ver. Me parece que es muy, muy interesante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a presentar al doctor Tomás Dillon, ¿sí?, que se va a referir
a los puntos antagónicos en el proceso de restitución internacional según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia. El doctor Tomás Dillon es especialista en Derecho Procesal Profundizado de la Universidad Notarial Argentina, es secretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, actualmente en la vocalía del doctor Maqueda, ha dado diferentes disertaciones y seminarios sobre restitución internacional en el país, en el extranjero, y es el coordinador de esta obra de reciente aparición, dirigida por la doctora Graciela Tagle, sobre justamente restitución internacional de los niños, y aparte todas estas cuestiones del régimen de comunicación que las trata Graciela y que me parecen muy, muy interesantes, porque es lo que se produce generalmente también cuando ocurren estas retenciones ilícitas o estos traslados ilícitos. La pérdida para el niño, la posibilidad, y para el progenitor, de comunicarse con el otro progenitor. Bueno, Tomás, hay más para decir, pero me parece más interesante ahora que puedas contarnos un poco todo este tema de la jurisprudencia de la Corte, que hay muchísimos fallos atinentes a esto. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos, no sé si se escucha bien. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, muchas gracias Silvia, y a través tuyo un agradecimiento a la asociación por invitarme. Y bueno, un honor participar junto con Graciela, que es la persona que más ha impulsado la capacitación en materia de restitución internacional en el país, así que bueno, es un honor también. Bueno, teniendo en cuenta que es la Asociación de Derecho Procesal, yo elegí para estos minutos compartir o plantearles algunos puntos antagónicos, como dice el título de mi exposición, puntos antagónicos. ¿A qué me refiero? Bueno, a plantear una serie de cuestiones o puntos que confrontan entre sí y que al confrontar pueden generar algún tipo de debate. Y los elegí teniendo en cuenta también cuál ha sido la intervención y la jurisprudencia de la Corte Suprema en esta materia. Voy a compartirles entonces pantalla, a ver ahora si me sale bien esto. Así les muestro una presentación que va a servir más que nada para... A ver si vamos bien. Sí, Tomás, se está abriendo bien. Ahí está. Bueno, perfecto. Ahí Bueno, está. mi idea es plantear en principio 3 de estos puntos. Seguramente... ¿Se escucha? Sí, sí. Perfecto. Bueno, aparecen carteles, bueno. Perdón, Puede ser que tengas alguna falla A ver, de conexión. Quizás si apagás la cámara, se te corte menos. bueno, voy a Dejaste volver de a compartir compartir. pantalla, igual. Sí, sí. Ahí está. Ahí vamos. Sí, ahí aparece tu pantalla. Bien. Perfecto. Voy a sacar mi cámara si no tienen problema. Bueno, no quiero tocar más nada. Bueno, mi idea es plantear en principio, como les decía, estos 3 puntos. Seguramente existen otros. La elección es discrecional, entonces, por supuesto. Pero son puntos que decía que son antagónicos porque pueden dar lugar a debate y a opiniones contrarias. Circunstancias que en parte vamos a poder ver reflejada en algunas decisiones de la Corte Suprema. Estos puntos se originan en las siguientes 3 situaciones que paso a describir muy brevemente. La primera situación surge del hecho de que los procesos de restitución internacional que llegan a estudio
de la Corte Suprema, sea a través de un recurso extraordinario o de un recurso de queja, ya tienen cumplido en exceso el plazo para resolver el pedido de restitución que estipulan los convenios internacionales. Como decía Graciela, el plazo de 6 semanas que establece el convenio de La Haya en 1980, y también la Convención Interamericana, que fija el plazo de 60 días desde la recepción de la oposición a la restitución, que está fijado en el artículo 12 de la Convención Interamericana, que son los dos convenios aplicables en los procesos de restitución internacional. El segundo par de puntos antagónicos se produce frente a la presentación de recursos que llegan a estudio de la Corte Suprema cuando la sentencia que ordenó la restitución ya se ejecutó y los niños, niñas o adolescentes en cuestión han retornado a su país de residencia habitual. Y el tercer y último punto, que pueda existir en una disputa de competencia entre diferentes jueces, obviamente con diferente jurisdicción, diferente competencia, para intervenir y tramitar el proceso de restitución. Teniendo en cuenta, sobre todo, que bueno, en nuestro país tenemos la jurisdicción federal y la jurisdicción ordinaria local. Bien, de estas tres situaciones se derivan los puntos o cuestiones a los que me voy a referir, pero antes les voy a comentar un poco, muy rápidamente y muy brevemente, cómo ha ido evolucionando la intervención de la Corte Suprema en materia de restitución internacional. Hasta el 2005, habían existido escasos 3 casos que habían llegado a la Corte Suprema. Estos 3 casos eran de la década del 90, el más resonante, el de 1995, el caso Wilner, que les menciono el apellido porque así está publicado. Hoy en día las carátulas se inicializan, por ende vamos a ver que muchos de los fallos que voy a mencionar solo van a haber iniciales. Bueno, el caso Wilner era el caso de una restitución de una niña a Canadá, y en ese caso la Corte fue comenzando a sentar algunas bases, algunos criterios jurisprudenciales vinculados con este proceso de restitución internacional. Sin embargo, a partir del 2010 y del 2010 en adelante, del 2010 al 2013, la Corte resuelve 11 casos. Y en esos 11 casos, la Corte va a ahondar aún más en la descripción, en la aplicación y en la determinación del alcance de un montón de puntos claves, sobre todo de los que nos mencionó Graciela hace un momento, vinculados con la restitución internacional. La residencia habitual, el derecho de custodia, el traslado de retención ilícita, cómo se interpretan las excepciones, cuáles son, cómo se interpreta cada una de ellas. Bueno, en estos 11 casos la Corte va a comenzar a fijar uno por uno cada uno de estos conceptos. Y así, además, la Corte, a medida que ha intervenido cada vez más en las causas, ha asumido un rol bastante protagónico en estos procesos, y también claramente se ha involucrado en la búsqueda de lograr que el retorno del niño, cuando así está ordenado, ya sea confirmando una sentencia o ordenándolo la Corte Suprema, ha dictado medidas de retorno seguro de modo de lograr que el regreso de los niños se lleve adelante de la manera menos riesgosa y menos conflictiva posible para los niños, niñas y adolescentes involucrados. Pero vamos ahora sí a lo que quiero. Esto es algo genérico, muy breve, porque quiero apuntar a cuáles son estos puntos, porque además el tiempo corre. Así que vamos a empezar con el primer punto, los primeros puntos antagónicos, siempre vinculados con la actuación de la Corte Suprema y con su jurisprudencia. Como les decía, este primer conjunto de puntos tiene su origen en el hecho de que en todos los casos de restitución en los que la Corte ha tenido que intervenir, los procesos llegan a ser estudiados y resueltos con un trámite que excede en demasía el plazo de 6 semanas o de 60 días. Por lo general, no menos de 2 años llevan los procesos cuando llegan
a la Corte Suprema por recurso de alguno de los progenitores. Esta circunstancia, es decir, la demora en el trámite del proceso, genera la siguiente confrontación, los siguientes puntos antagónicos, si se quiere. Aplicar el convenio que resulte aplicable, el convenio internacional, por lo general, lo que se da es el convenio de La Haya de 1980, pero puede pasar que el caso esté regido solo por la Convención Interamericana. ¿Aplicamos el convenio o no lo aplicamos? Urgencia versus inaplicabilidad del convenio para resolver la restitución. ¿Se es urgente en el trámite como establecen los convenios? ¿O frente a la demora no aplico el convenio? No está de más recordar, como les decía, que el convenio de La Haya de 1980, en el artículo 11, establece un mandato de urgencia para las autoridades judiciales y administrativas. Dice, las autoridades judiciales o administrativas de los estados contratantes actuarán con urgencia en los procedimientos para la resolución, para la restitución de los menores. Y como les decía, fija el plazo de 6 semanas, el convenio de La Haya, para que se resuelva el pedido de restitución. El no cumplimiento de este plazo estipulado por el convenio conduce a cuestionarse si el convenio todavía resulta de aplicación al caso. Cualquiera se lo podría cuestionar. Pasadas las 6 semanas, ¿es posible ordenar la restitución del niño a su lugar de residencia habitual aplicando el convenio? Frente al no cumplimiento de este mandato, por los motivos y factores que uno pueda determinar, son algunos juristas, algunos doctrinarios, plantean que no debería aplicarse el convenio, lo que traería como consecuencia, o posible consecuencia, la desestimación del pedido de restitución. Uno de los principales argumentos de los que sostienen la no aplicabilidad del convenio frente a las demoras, entienden que se produciría un doble daño al niño al sufrir un nuevo desarraigo. El primer desarraigo, el traslado; el segundo desarraigo, volver a restituirlo después de todo el tiempo transcurrido residiendo en nuestro país. Por supuesto, también lo que se alega es que se desdibuja o queda inoperante la finalidad del convenio, que de alguna manera es frenar de manera inmediata esta situación ilícita para ordenar el inmediato y seguro retorno del niño ni adolescente involucrado a su país de residencia. Sin embargo, los fallos de la Corte Suprema indican con claridad que esa circunstancia, la demora en el proceso, no ha resultado un impedimento para la aplicación de los convenios en los procesos de restitución internacional. Basta con ver la jurisprudencia de la Corte, algunas de las cuales nos mencionó Graciela, para advertir que se ha expedido en procesos que llevaban 2 años o más de 2 años tramitándose. En la confrontación entonces planteada frente a esta situación de demora, aplicación versus no aplicación del convenio, urgencia versus inaplicabilidad del convenio, la Corte ha optado por y ha priorizado la aplicación de los convenios internacionales a los efectos de resolver la cuestión. Ahora bien, a pesar de aplicar el convenio, este defecto temporal que presentan los procesos de restitución, su larga duración, me refiero a los que llegan para ser resueltos por la Corte, y que de alguna manera incumplen el mandato de urgencia que surge del artículo 11 del Convenio de La Haya, no le ha sido indiferente al tribunal. Muchos de los criterios jurisprudenciales fijados por la Corte se vinculan de alguna manera con la urgencia que debe caracterizar el proceso y propenden a agilizar el proceso si son verdaderamente receptados tanto por los operadores judiciales como por las partes, por quienes litigan en los procesos. Por ejemplo, les doy 3 criterios jurisprudenciales claves que agilizan, cuya recepción agiliza el proceso. El primero es la clara determinación de cuál es el objeto del proceso, es decir, tener en claro que solo se va a resolver si corresponde restituir de manera inmediata y segura a un niño, niña o adolescente a su país de residencia habitual, y no cuestiones que hagan a conflictos parentales o parentofiliales. Esas cuestiones que hacen al fondo del conflicto van a ser resueltas por el juez. Bueno, la Corte este criterio lo dice en todos los casos en los que le ha tocado dictar sentencia,
y es tener en claro, que el juez tenga en claro que ese es el objeto, y que las partes tengan en claro que ese es el objeto del proceso, hace que no se dilate ni se demore. El otro criterio es el carácter taxativo y la interpretación restrictiva de las excepciones. ¿Qué quiere decir esto? Solo existen las excepciones que contemplan los convenios internacionales, que a su vez han sido receptadas por muchas de las leyes provinciales de procedimiento específicas de restitución y también por el protocolo de actuación que ya vamos a ver después. Solo existen esas excepciones, por lo tanto no se puede invocar otra excepción que no sea la que está prevista en el convenio. Eso es taxativa. Y la interpretación restrictiva, las excepciones no se presumen, tienen que estar fehacientemente demostradas. Eso lo dice la Corte siempre también. Y el tercer criterio es la rigurosidad en la interpretación del material fáctico y probatorio con que se cuenta en el proceso. Esos tres criterios, que son básicos y fundamentales, son tres criterios que de alguna manera propenden a agilizar el proceso, cuya recepción propende a agilizar el proceso. Pero además, la necesidad de un proceso urgente también ha sido advertida y puesta de manifiesto por la Corte de dos maneras concretas. La primera de ellas, en el fallo que ustedes ven en pantalla, 339-1763, se trataba de una restitución internacional a Italia de un niño. Cuando llega a la Corte ya llevaba casi 7 años de trámite, y el máximo tribunal advierte expresamente acerca de las demoras que tenían los procesos de restitución en los que le había tocado intervenir, califica esa demora como una característica constante que no se condecía con la urgencia que requería el Convenio de La Haya, y que a su vez desnaturalizaba el objeto del proceso. Menciona como alguno de los factores la actuación que podían tener no solo las partes, sino todos los operadores que intervienen en el proceso, inclusive los judiciales, pero hace hincapié principalmente en un factor, que es, en ese momento, la ausencia de normas procesales que regulen un procedimiento específico de restitución. Esa ausencia va a conducir a que la Corte, en ese fallo, exhorte al Poder Legislativo, al Congreso, para que estime la necesidad o conveniencia de hacer uso de sus atribuciones para dictar una ley que se ajuste a la finalidad del Convenio de La Haya. Han pasado 7 años, todavía no tenemos una ley procedimental nacional, pero sí contamos con un montón de normas procesales, como la que mencionó la doctora Tagle de Córdoba, en varias provincias. Y la segunda forma en que advirtió la necesidad de que el proceso fuese urgente fue el impulso y la aprobación a través de la Comisión Nacional de Acceso a Justicia en el año 2017, de lo que ustedes ven en pantalla, el protocolo de actuación para el funcionamiento de los convenios sobre sustracción internacional de niños, un documento que fue realizado con la colaboración de los múltiples operadores que intervienen en los casos de restitución internacional, que resultó ser un instrumento que ha colaborado bastante en reducir los plazos en los trámites. Hoy a la Corte es muy raro que llegue un caso de restitución que supere los 2 años. Hasta ese año era habitual que llegaran de 5 años, de 7 años, como este de Italia que les menciono. Así que este protocolo colaboró mucho porque así fue de alguna manera adoptado por muchas de las normas procedimentales locales que hoy existen y que de las provincias que tienen reglado el procedimiento, y las que no tienen una ley, muchas de ellas también han receptado a través de alguna acordada de su superior tribunal local la aplicación de este protocolo. En resumen, entonces, frente a esta primera confrontación, frente a las demoras en los trámites de restitución, en los procesos de restitución, aplicación versus inaplicabilidad del convenio, claramente la Corte se inclina por aplicar los convenios internacionales, además de impulsar y bregar porque el proceso sea urgente. Hasta ahora, hasta el momento, no ha llegado al tribunal ninguna causa en la que venga apelada una sentencia en un proceso de restitución que haya sido rechazada la restitución
o en donde se haya resuelto sin aplicación de alguno de los convenios internacionales que resultan aplicables. Eso habla de que los convenios se aplican aún frente a las demoras. Vamos a pasar ese fue la primera confrontación, los primeros puntos antagónicos. Paso al segundo par de puntos antagónicos o que generan de alguna manera debate o confrontación. Y que van a poder advertir claramente en cómo han votado los jueces de la Corte en este fallo que ustedes ven en pantalla, 341.590. Recuerden que les había comentado que este antagonismo, este segundo antagonismo, se daba cuando el recurso del progenitor o de la progenitora que se opone a la restitución llega a estudio de la Corte una vez que la sentencia que ordena la restitución ya se ha ejecutado y el niño, niña o adolescente ya ha retornado a su país de residencia habitual. Les planteo la situación concreta, que es la de este caso de fallos 341.590, año 2018, una restitución de un niño a Colombia, que había sido solicitado por la progenitora. 2 instancias ordinarias ya habían ordenado la restitución del niño. Según surgía de la causa, luego de que el progenitor que pretendía retener a su hijo en Argentina presentara su recurso ante la Corte Suprema, la sentencia se había ejecutado y el niño había sido restituido a su país de residencia habitual, Colombia. Este no fue el único caso, hubo otro caso en el mismo año también, una restitución a Alemania, idéntica a esta. El recurso llega a estudio del tribunal cuando la sentencia ya se había ejecutado. Reitero entonces, esa es la situación, el recurso del progenitor que resiste, que se opone a la restitución, llega a estudio de la Corte cuando ya se ejecutó la sentencia y el niño o niña ya ha retornado a su país de residencia habitual. Esta situación plantea la siguiente disyuntiva en el proceso de restitución y que siempre me interesa debatir y escuchar opiniones respecto de esto. Y que es el siguiente. ¿Qué hacemos? ¿Declaramos inoficioso el proceso, el pronunciamiento, porque la cuestión se tornó abstracta? ¿O nos pronunciamos, resolvemos las cuestiones planteadas por el recurrente en su recurso, valga la redundancia? ¿Por qué este antagonismo? Recordemos que el objeto del proceso de restitución es lograr la restitución, y de alguna manera lograr la restitución, y mismo la finalidad de los convenios, es lograr la restitución inmediata y segura del niño o niña adolescente a su país de residencia habitual. Si el niño ya ha retornado, ¿queda algo por resolver en la causa? Como les decía al principio, este punto que ha generado una controversia es palpable en este fallo que les comenté, 341, que es el de Colombia. ¿Por qué? Porque se puede observar en el caso cómo han votado los jueces. El tribunal en este caso resuelve por mayoría, la mayoría estaba conformada por la doctora Hayton y los doctores Lorenzetti y Rosenkrantz, y resuelve declarar inoficioso el pronunciamiento, la mayoría. ¿Cuál era el motivo? La mayoría se había tenido a las circunstancias existentes al momento de fallar y consideró que se había agotado el objeto de la demanda y que por ello la cuestión planteada se había tornado abstracta. Y entonces se declara inoficioso el pronunciamiento. Por el contrario, el voto en disidencia de los doctores Maqueda y Rosati desestima el recurso por aplicación del artículo 280, que es una discrecionalidad que el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación le otorga a la Corte. De alguna manera se pronuncia y desestima el recurso presentado por el recurrente. Es decir, de alguna manera considera que correspondía igualmente atender o evaluar la procedencia para la Corte o la recepción por la Corte del caso y decide desestimar el recurso. Este punto que así a simple vista parece una cuestión por ahí menor, cuando uno se sumerge cada vez más en el análisis, se torna bastante polémico. Así que por supuesto que me interesa escuchar opiniones respecto de esta dicotomía que se produce frente a esta situación puntual. Les planteo algunos argumentos que uno podría considerar para ver
frente a qué postura uno se inclina, para qué lado uno se inclina. Por un lado, es correcto concluir que si el objeto del proceso y mismo la finalidad del convenio se ha cumplido, porque los niños han retornado a su país de residencia habitual, ya no existiría nada más para resolver. El niño ha sido restituido. Sin embargo, el que plantea el recurso no es el niño, es el progenitor que pretende retener al niño, y no hay dudas de que a ese progenitor le asiste el derecho de defensa y el debido proceso. Por lo tanto, tiene todo el derecho de pretender que sus planteos les sean resueltos. Por otro lado, supongamos que en la causa está cabalmente demostrada alguna de las excepciones que contempla el convenio, y esto no fue adecuadamente advertido por las instancias inferiores. Frente a esto, ¿cabría la posibilidad de ordenar que el niño retorne a nuestro país para evitarle una situación de riesgo o una situación intolerante, por ejemplo? O quizás podría dictarse alguna medida para advertir esta situación a la jurisdicción del país de residencia habitual para que obre en consecuencia. Bueno, a esto se podría responder también que uno, una vez que dicta la sentencia, debería confiar en que la jurisdicción del país de residencia habitual contemple la situación que exista y actúe en consecuencia. Volver todo lo actuado para atrás podría causar un nuevo perjuicio al niño restituido, más aún si pasa un tiempo considerable entre que el recurso entra al tribunal y el tribunal lo resuelve. No hay dudas de que lo que hay que evaluar es qué situación es la que mejor contempla el interés superior del niño y actuar en consecuencia. Pero, siempre encuentro peros a todo en esta dicotomía. ¿No cabe también la posibilidad de que la Corte considere necesario dictar sentencia para fijar algún criterio jurisprudencial vinculado con la interpretación de alguno de los conceptos claves que contiene el convenio internacional aplicable y que por ende forman parte del proceso? Y acá les traigo a colación dos precedentes de otros países en los que se dio la misma situación que en este precedente de Colombia para la Corte Argentina. El recurso llega a estudio del superior de los tribunales supremos extranjeros cuando la sentencia de restitución ya se había cumplido. El primero de ellos, un caso de Canadá, de la Suprema Corte de Canadá del 2018, una restitución de 2 niños a Alemania, que ya se había cumplido la restitución, cuando el caso llega a recurso del Supremo Tribunal de Canadá. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Canadá? Dictó sentencia. Consideró necesario fijar un criterio vinculado con la determinación de la residencia habitual, particularmente el enfoque híbrido de la determinación de la residencia habitual, y dictó sentencia. El otro precedente es del año 2020, año de la pandemia, sentencia de la Suprema Corte de los Estados Unidos en la causa Monaschi versus Taglieri, una restitución a Italia, que cuando llega a estudio de la Corte Suprema de Estados Unidos ya se había cumplido la restitución. ¿Y qué hizo la Suprema Corte de Estados Unidos? También igualmente dictó sentencia y también hizo una interpretación de cómo debe determinarse el lugar de residencia habitual cuando se trata de la restitución de niños de escasa edad. Así que fíjense que estos dos tribunales supremos de otros países, a pesar de que el objeto, si se quiere, del convenio, la restitución de niños, ya se había cumplido, igualmente dictaron sentencia. Podría invocarse que nuestra Corte no es una Corte de casación y que por lo tanto no tiene por qué fijar conceptos o criterios jurisprudenciales si no tiene un caso para resolver porque el objeto se torna abstracto. Bueno, son todas discusiones que generan debate, de alguna manera. Hasta el momento la Corte, por mayoría, como les decía, se inclinó por declarar inoficioso. Ahora esta mayoría se perdió porque, frente a la renuncia de la doctora Hayton, y todavía no se ha presentado un caso similar como para ver cuál va a ser la definición a partir de ahora frente a esta situación particular.
Sí les puedo comentar como un dato que el 7 de diciembre del 2021, no del año pasado, sino del anterior, del 2021, la Corte vuelve a declarar inoficioso un pronunciamiento en un caso de restitución internacional. Es la causa que ustedes ven en pantalla, la 51.117 de 2019, que originó 3 resoluciones en la Corte, 3 resoluciones, y es un caso muy bueno para tomar, para ver cómo la Corte adopta un rol protagónico en este tipo de procesos, dictando medidas para obtener la información necesaria para poder resolver el planteo que se le hacía en un proceso de restitución. Bueno, les decía que en este caso también se declaró inoficioso el pronunciamiento, era una restitución de una niña a Venezuela que había sido pedida por el progenitor y que había sido rechazada. Por ende, el progenitor recurría ante la Corte. ¿Qué había pasado? La niña se encontraba residiendo en Brasil, no en Argentina. Estaba residiendo con su progenitora en Brasil. El progenitor había iniciado otro pedido de restitución, además del de Argentina, otro pedido de restitución en Brasil. Y en ese país, las partes, frente a ese pedido de restitución, habían firmado un acuerdo que había sido homologado, en el cual el progenitor consentía la residencia de su hija en Brasil, junto con la progenitora, fijándose un régimen comunicacional para el progenitor. De modo que, frente a esta situación, la Corte entiende que el planteo que se hacía en Argentina carecía de objeto actual, y por ende el caso era abstracto, y declara inoficioso el pronunciamiento. Pero fíjense la diferencia entre el caso de Colombia y este de Venezuela. En el caso de Colombia, el recurrente, el planteo que hacía el progenitor que buscaba que se rechazase la restitución se encontraba latente al momento de que se había cumplido la sentencia, es decir, nunca desistió de su reclamo el recurrente. En cambio, en este de Venezuela, fíjense cómo el mismo recurrente reconoce frente a en otra jurisdicción la residencia de su hija en otro país, lo que hace que su reclamo en Argentina se vacíe de actualidad y que quede carente de objeto, y así se declara inoficioso. Son dos cuestiones totalmente distintas. En este último de Venezuela firmaron los 4 ministros, incluido Maqueda y Rosati, que hacen disidencia en el de Colombia. El último par de puntos que tengo para plantearles se trata de cuál va a ser el magistrado, cuál va a ser el fuero competente ante quien deberá tramitar un proceso de restitución internacional. Los convenios específicos no fijan una competencia en particular, de modo que esto pasa a depender de la legislación interna de cada país miembro del sistema. No es una novedad que en nuestro país coexisten 2 tipos de jurisdicciones: por un lado, una competencia ordinaria local, y por el otro, una competencia especial, excepcional, fijada específicamente por la Constitución Nacional y por leyes especiales, en razón de determinada materia o de la persona involucrada, de las personas que litigan, que es la competencia federal. Esta última jurisdicción, la federal, es un privilegio que asiste, por ejemplo, a los extranjeros, a los ciudadanos extranjeros, cuando litigan contra un ciudadano argentino. Y se podrán imaginar que en estos casos de restitución, muchas veces, no siempre, pero muchas veces se da que el litigio se conforma entre un ciudadano extranjero y un ciudadano argentino. Al mismo tiempo, dentro de la competencia ordinaria local, existe lo que es la competencia especializada en materia de familia. Un fuero especializado que, con la entrada en vigencia del Código Civil Comercial en el 2015, se ha visto reforzada. Basta leer el artículo 706, inciso B, que contempla la existencia de un fuero especializado en materia de familia con asesoramiento de tipo interdisciplinario. En diciembre del 2018 llega a la Corte por vía recursiva una cuestión de competencia. No había un conflicto entre 2 jueces, sino una decisión de un tribunal que venía siendo apelada en materia
de competencia. Y se había suscitado en el Fuero Federal de Mendoza. Un ciudadano norteamericano, que es la causa que ustedes ven, 341-2019, la causa K, 2018, un ciudadano norteamericano, se había presentado ante el Fuero Federal Mendocino, donde pretendía tramitar el pedido de restitución internacional de su hija. Para ello invocaba como fundamento para la competencia, para la atribución de competencia, el privilegio que le asistía por su condición de extranjero. La Cámara Federal de Mendoza va a confirmar la sentencia de primera instancia por la que el juez federal se declaraba incompetente. El ciudadano extranjero entonces presenta un recurso ante la Corte, y la Corte, por mayoría, otra vez por mayoría, fíjense cómo generan debate estas situaciones en la misma Corte, por mayoría, la Corte va a confirmar la sentencia, es decir, la incompetencia del Fuero Federal, por un lado, y la correspondiente tramitación del proceso de restitución ante un juez ordinario local especializado en materia de familia. Tomás, te pido disculpas, pero tendríamos que ir terminando porque hay preguntas. Sí, ya lo termino. Dale, buenísimo, perdón. 2 minutos. Bueno, el enfrentamiento que se presentaba entonces era competencia federal por un lado, por tratarse de un extranjero, versus la competencia ordinaria especializada en materia de familia. Y la Corte se va a inclinar por esta segunda, por la competencia en materia de familia, con 2 argumentos. El primero es la especialidad que tiene que tener el fuero que tenga que tramitar este tipo de procesos, en donde se encuentran involucrados niños, niñas y adolescentes, que tenga reglas y principios diferentes de otro tipo de procesos, y los enumera la Corte. Habla de inmediación, habla de oficiosidad, habla de oralidad, habla de apoyo de equipo interdisciplinario, todas características que hacen a la especialidad de este fuero especializado, digamos. Y el segundo argumento, el interés superior del niño. Va expresamente a decir la Corte que la distinta nacionalidad como fundamento de la procedencia del fuero de excepción cede ante el principio del interés superior del niño, cuya salvaguarda exige contemplar la especial situación de los niños y niñas como participantes en los procesos y brindar herramientas diferentes y efectivas para una tutela judicial justamente efectiva, eficaz. Así que bueno, miren, puso el interés superior del niño por sobre el privilegio que le asiste al ciudadano extranjero. Estos son algunos de los puntos antagónicos o contradictorios que puede presentar el proceso de restitución a la luz de la jurisprudencia de la Corte. Seguramente se pueden encontrar muchos, yo le podría enumerar otros que por el tiempo no lo voy a hacer, pero uno de ellos es, por ejemplo, si se pueden o no delimitar las instancias recursivas, como existe en muchas provincias, cuáles son las pruebas que pueden ser receptadas y cuáles no en el proceso. Bueno, podemos encontrar varios. Yo elegí estas, que por supuesto son discrecionales. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias por escucharme. Y bueno, espero haber sembrado alguna duda como para que puedan inclinarse por alguno de estos puntos. Así que bueno, muchísimas gracias y gracias, Silvia. No, por favor, gracias a vos, Tomás, la verdad, interesantísimo todos estos puntos antagónicos para el debate, pero tenemos algunas preguntas que te pediría, Vicky, si las podés formular, y a quién va dirigida, que está relacionado con estos temas que estuvimos hablando. Perfecto. Bien, acá tenemos la primera pregunta de Natalia Giombi, que pregunta cómo se garantiza la escucha del niño en estos casos, porque creo que este punto controvertido es esencial aplicar ese principio, que entiendo que es dirigida al doctor Dillon, porque fue mientras hacía su exposición. Sí, igual la doctora Tagle también me puede asistir. Cualquiera Sí, los dos. Para quien quiera. Bueno, en el proceso, por supuesto, el juez tiene que oír al niño. Además, intervienen los asesores de menores. Después hay una de las excepciones que justamente se vincula con cuál es la opinión del niño, que es la oposición del niño
a regresar, es una de las excepciones que también se invoca por lo general en los procesos, y esa misma oposición es expresada por el niño en el proceso a través de, primero, su progenitor con el que habita, con el que reside; segundo, con las entrevistas ante el juez, entrevistas con el asesor de niños, y también con la intervención de equipos interdisciplinarios, donde se oye el niño y de ahí se recaba cuál es la opinión del niño en el proceso. No sé, Graciela. Sí, Coincido, Tomás, con vos, exactamente. La escucha tiene que ser el equipo interdisciplinario, el defensor del niño, o sea, el complementario, digamos, el asesor complementario, o el defensor pupilar. El juez tiene que escucharlo, y también me parece importante el abogado del niño. La figura del abogado del niño es fundamental, y la tenemos, digamos, hay registros de abogado del niño. No es que el abogado del niño tenga que ser, digamos, repita lo que dice el abogado del padre o madre. No, tiene que ser una voz independiente, que lo represente al niño. Creo que todas estas figuras hacen que realmente la voz del niño sea escuchada. sí, Esa Graciela, era justo justamente otra de las preguntas. perdóname, Victoria, Sí, justamente una de las preguntas que hacía alusión a eso. formulaban era si el abogado del niño no sería una figura imprescindible en estos casos, que creo que está muy bien respondida, ¿no? Y hay una pregunta, Graciela, muy interesante para vos, si me permitís, Victoria, que la Sí. veo acá. ¿De qué forma el juez de la red internacional, ay, espérate que se me... Espera, ¿De qué forma el juez de la Red Internacional de la claro, Haya actúa cuando se desconoce el paradero del progenitor y niño, niña o adolescente retenido? Claro, el juez ya actúa frente al caso concreto, ¿no es verdad? Quien actúa en ese caso, cuando se desconoce el paradero, a los fines de la localización, es el juez competente. Primero, la autoridad central, es decir, lo primero que tiene que hacer la autoridad central, una de las primeras funciones que tiene, localizar al niño con el sustractor, sustractora. Una vez localizado, es que propone una solución amigable. Si no se logra, INCOA inicia el procedimiento judicial. Ahora, si no se hace este trámite a través de la autoridad central y se va directamente ante el juez y se desconoce el paradero del niño, es el juez quien tiene que localizarlo, es una de las tareas previas. No es una función del juez de la red internacional, y eso lo hace a través de Interpol, y fundamentalmente Interpol es el organismo que interviene, ¿no? bueno, justamente una de las preguntas, Graciela, era ¿a qué vía se recurre cuando se desconoce el paradero del niño? Claro, Así sí. que claramente estás viendo cómo es la vía para poder localizarlo, ¿no? Así es. Hay otra Sí. más, ¿no, Victoria? Sí, hay otra pregunta y que también se encuentra vinculado con esto, que tiene que ver con cómo se valora el deseo del niño, niña y adolescente cuando luego de ser oído manifiesta que se opone a regresar con el progenitor que solicita el reintegro. Bueno, yo digo que hay dos formas de escucha, ¿verdad? Primero es, como decía Tomás, cuando se trata de la excepción del 13b segundo apartado, es decir, cuando cuando el niño se opone y cuando tiene edad y madurez suficiente para tener en cuenta su opinión, ¿no es verdad? En ese caso, tiene que, lo ha dicho la Corte, tiene que ser un repudio irreductible a ser restituido. Y en los otros casos, cuando se escucha al niño, como en todo proceso debe ser escuchado el niño, a través de todo, con los equipos técnicos, con el abogado del niño, con el asesor complementario, etcétera, y en presencia del juez, bueno, después el juez valora y pondera, a la luz de toda la otra prueba rendida, cuál puede ser la escucha del niño, teniendo en cuenta precisamente el interés superior del niño. ¿No es verdad? Tiene que tener en cuenta el interés superior del niño, y esa escucha, digamos, si el juez resuelve en contra de lo que dice el niño, en la sentencia tiene que explicar cuáles son los motivos por el cual ha resuelto contrario a la voluntad del niño.
los perjuicios, digamos, que pudiera ocasionarle digamos, esa restitución, o por qué resolvió en contra de lo que dijo el niño. El niño tiene derecho a que en la resolución se conozca, digamos, de qué forma su opinión no se tuvo en cuenta. Ahora, pensar que va a resolver el juez siempre en función de lo que dice el niño sería dejar la decisión de un caso de restitución internacional a lo dicho por el niño, y esto es sin duda un despropósito, ¿no es verdad? Sí, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es que cuando uno resuelve una restitución no está resolviendo que el niño retorne a residir con el progenitor que pidió la restitución. No se está resolviendo eso. Eso se resolverá en el país de residencia habitual, por la jurisdicción que corresponda del país de residencia habitual. Eso uno. Segundo, la Corte, además de decir que tiene que existir un repudio irreductible, ha descrito qué es lo que entiende que no es oposición del niño a regresar, como por ejemplo, o qué argumentos no, digamos, no configuran esa excepción. Por ejemplo, la preferencia del niño a vivir con un progenitor o con otro no es oposición, eso la Corte lo ha dicho, por ejemplo. No es oposición del niño que no entienda o no hable el idioma del país de residencia habitual. No es oposición del niño su integración, digamos, en nuestro país. Después de todo el tiempo transcurrido del proceso, muchas veces se logra una integración. La Corte ha entendido que su preferencia de quedarse en nuestro país residiendo porque está integrado, tiene su colegio, sus amigos, no configura oposición del niño a regresar. Se han desestimado recursos en donde esa excepción venía configurada, se han desestimado recursos planteados contra sentencias que entendían configurada esa excepción puntual, que es la oposición del niño a regresar, por aplicación del artículo 280. Y yo recuerdo uno, por ejemplo, que eran dos niñas que venían de Paraguay, que estaban residiendo acá en nuestro país, y que no querían retornar a Paraguay porque en Paraguay habían vivido una situación de abandono por parte del progenitor que requería la restitución, y por ende no querían volver a esa situación de abandono, y eso era lo que manifestaban. Bueno, en esa causa se había considerado comprobada esa excepción, y la Corte desestimó el recurso por aplicación del artículo 80, digamos. Todavía la Corte no hay ninguna sentencia de la Corte que estime configurada esta excepción, que es la oposición del niño, como para rechazar una restitución internacional. Tomás, si me permitís, yo te completo esto que estás diciendo, porque es verdad que la Corte no ha sacado todavía ningún fallo, pero sí hay jueces de primera instancia que ante sentencias que pasaron en la autoridad de cosa juzgada y la ferviente oposición del niño, que a veces no son tan niños, sino que son jóvenes, a volver a ese país, han resuelto dejar sin efecto la sentencia. Hay muchos casos interesantes, por eso está bueno todas estas preguntas que nos están haciendo, ¿no? Y sobre todo en materia de opiniones de los niños. Niños que se presentan con sus abogados, ¿no? Con sus abogados de niños, pero creo que en la Corte sí no llegó ningún caso, ¿no, Tomás? No. ¿Cómo? La Corte sí no llegó ningún caso de ese tipo todavía. No. Perfecto. Han llegado, sí, cuestiones derivadas de que no se ha podido cumplir la sentencia y la Corte ha tenido que fallar. Es un caso muy puntual de una restitución a Estados Unidos, que la Corte la resuelve en el 2010 y en el 2015 vuelve a llegar a la Corte. Sí. Perfecto. Bueno, no sé si hay más preguntas. Hay una última pregunta, Silvia, que tiene que ver justamente con la ejecución de la sentencia. Nos pregunta Natalia, ¿hay un seguimiento periódico de las condiciones de vida e integridad del niño luego de la ejecución de la sentencia?
No. Una vez que el niño ha sido restituido, es el juez natural del estado de residencia habitual quien va a tomar todas las medidas necesarias para proteger a ese niño. Sí, tengan en cuenta que pasa a intervenir otra jurisdicción, de modo que no puede la jurisdicción argentina interferir digamos, en la jurisdicción extranjera. Exactamente. Puede ir el niño, ser restituido con medidas de protección transitorias, pero luego, llegado allí, es el juez de la residencia habitual quien va a tomar cartas en el asunto y quien va a tomar todas las medidas atinentes al niño. Bueno, la verdad que un placer acá haber estado con estas referentes, grandes referentes de toda esta materia de restitución internacional del niño. La verdad, primero les agradezco a todos los que nos han acompañado en esta tarde, y un agradecimiento especial para Tomás Dillon, para Graciela Tagle. La verdad que ha sido verdaderamente un gusto. Y también para Victoria, que nos ha ayudado y nos ha acompañado con este tema de las preguntas. Los Silvia, perdón un minuto, están pidiendo si podemos dejar los powers. Yo con todo gusto, no tengo inconveniente de dejarlo. Sí, si no tenés inconveniente, sería interesantísimo. Acá están, se está preguntando Natalia. Perfecto. Entonces van a quedar acá los power, y por ahí después, si también Graciela hace esas estadísticas interesantes que nos habías dado, también se la podemos dar a Victoria para que la suba. ¿Te parece bien, Victoria? Sí, por supuesto, se las hacemos llegar por el correo de la asociación. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vamos a ver seguro en otros encuentros, y siempre estamos en contacto. Así que gracias, fue un gran placer para mí. Gracias a vos, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias por este encuentro. No, gracias a ustedes. Muchas Sí, gracias. gracias Silvia y gracias Victoria, y gracias a Victoria todos. también. Muchas gracias. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego. Chao, hasta luego. No, Graciela. Chao, Tommy.